Hola a todos y bienvenidos a un video más de nuestra serie gratuita Trading Institucional. El día de hoy vamos a estar viendo algo llamado bloques de órdenes. ¿Y qué son estos bloques de órdenes y cómo es que podemos utilizarlos? Bien, primero que nada, los bloques de órdenes, order block, como se les conocen, ¿sí? Hay una teoría con respecto a ellos y es acerca de... Teóricamente se dice de que las instituciones ponen sus órdenes pendientes en estos bloques, ¿no? Que ahí ellos mantienen sus posiciones para cuando el precio llegue ahí, el precio se active en sus posiciones y entonces expandirá la dirección en la cual el precio tiene que ir, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo más o menos qué son, cómo los podemos identificar y cómo podemos usarlos más que nada, ¿no? Pero bien, hay dos tipos de bloque de órdenes, ¿sí? Los más comunes, ¿sí? Un bloque de orden alcista y un bloque de orden bajista. Bien, ¿cuál es la diferencia? Un bloque alcista es la última vela de un impulso alcista y quiero mostrarte. Tengo un impulso alcista, como es este de aquí, ¿sí? Y la última vela va a terminar siendo un order block de todo un impulso alcista. El precio regresa, se adentra el block y luego expande. ¿Sí? La última vela alcista de todo un impulso, ¿sí? Es utilizada y expande. ¿Vale? Bien. Eso es en cuanto a los blocks alcistas, ¿no? Es decir, a los bullish block, que es como se les conoce. Bien, estos blocks no son nada más que soportes dinámicos, vamos a mencionarlos así. Sí, en teoría, y te lo voy a decir en teoría, entre comillas, las instituciones guardan o ponen ahí sus órdenes para después, cuando el precio llega a ese block, ¿sí? Se activan sus órdenes y entonces el precio expande. ¿Sí? Algo que te puedo decir con respecto a esto es de que en manera de verlos y en experiencia en el mundo institucional, te puedes asegurar de que es mejor verlos como un soporte dinámico en el cual el precio pueda ser sostenido. Y vaya, hay muchas formas de usarlo, en verdad, hay muchísimas formas de usarlo y esto creo que es lo que más les duele a los institucionales, el decir que son soportes dinámicos cuando para ellos son bloques de orden, ¿no? O sea, las instituciones guardan ahí sus órdenes pendientes y la gran cosa. Pero no, en realidad creo que entiendas algo. Es un bloque de órdenes puede ser utilizado como un soporte para después ser expulsado de ahí el precio, ¿sí? O simplemente no es utilizado. Pero bien, no salgamos del tema y quiero que entiendas esto con respecto a los bloques. Los bloques puedes utilizarlos, ¿sí? Para ver si va a haber reacción o no va a haber reacción, ¿sí? Puedes poner una orden y un stop loss por debajo de él. Pero ahora bien, vamos a mencionar las partes importantes de lo que viene siendo el order block. Bien. Dentro de este block alcista, en este bullish block, tenemos su parte, que es en este caso su cuerpo, ¿sí? Que es la primera parte, es decir, como parte principal del order block, o entre comillas, la parte más sensible del order block, que al momento que lo toca el precio tiene que expandir, tiene que irse, porque hay órdenes pendientes, ¿no? Que sería esta parte. La parte superior. ¿Vale? Después de ahí viene lo que es el fair value, ¿sí? Del order block, es decir, su 50%, que es esto de aquí. Para trazar el 50% puedes utilizar el cuerpo, como puedes utilizar todo el bloque, es decir, su parte, desde su cierre hasta su apertura, desde su apertura hasta su cierre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí tienes su otra, entre comillas, nivel sensible del orden. Es decir, si el precio no te reacciona en la parte inferior o en la primera parte sensible del order block, posiblemente va a buscar el fair value. Y ojo a esto, hay algo que menciona mucho en el mundo institucional y es que si el precio cierra por debajo del fair value, es decir, si el precio cierra por debajo
de su 50%, es muy poco probable que vaya a ser respetado. ¿A qué nos referimos con respetado? Nos referimos a que es muy poco probable que el precio vaya a expandir, es decir, que el precio hiciera esto que acabamos de ver, ¿no? Al momento de llegar al lower block, la expansión completamente, ¿no? Buscando máximos, que esto ya lo sabemos, pero bien. En teoría se supone que es así, ¿no? Pero realmente para mí deja de ser invalidado cuando el precio realmente quiebra completo el bloque. Y te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver algo todavía un poquito más interesante. Pero quiero ponérselo con el ejemplo del mismo bullish block. Tengo un bullish block aquí, que es este. ¿Sí? Su parte sensible, es decir, su primera parte, ¿sí? Y vamos a marcar su for value. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? El precio no lo respeta y cierra por debajo de él. Entonces ya ese block para mí ya no es respetado, es decir, ya no tiene interés. ¿Sí? Ya no es algo que a mí me importa, porque el precio ya cerró por debajo de él. Violó al block, ¿sí? No lo está respetando. Por lo tanto, lo que tú estás viendo ahí es no hay órdenes, salvo, veamos algo que quiero comentarte. Una vez que el precio cierra por debajo de él, este block sigue siendo utilizable, por supuesto que sí, pero ya no a compras, sino a buscar ventas. Es decir, se convierte en un, le llaman mitigation block, un breaker. Al final de cuentas, no quiero enredarte con nombres o conceptos que realmente son lo mismo, pero con nombres finos y mareados. Es un block, ¿vale? Si el precio cierra por debajo de él, se convierte en un block no para compras, es decir, yo lo que quería ver era el precio llegar aquí y luego ser expulsado al alza. Sí, ok, no sucede eso, bien, no pasa nada. Veo que el precio cierra. Aquí lo que podemos haber esperado es que el precio hiciera un retroceso a esta zona del block, es decir, al break, al mitigation block, da igual, ¿sí? Es un block, ¿sí? En el cual el precio se ha rechazado de esta manera. Entonces, cuando un block es violado o no irrespetado, como lo que estamos viendo aquí, puede ser utilizado, sí, sigue siendo un block, ¿vale? Y puede ser utilizado para poder buscar ventas. Si estoy buscando compras en un block alcista, pero veo que no es respetado, puedo utilizarlo para poder buscar ventas en el retesteo o en el retroceso o el retest que haga el precio a esta misma zona. Al final de cuentas termina siendo una zona sensible en la cual el precio puede ser rechazado. Y eso es algo que quiero que entiendas, ¿sí? No son mágicos, son soportes o resistencias, si así los quieres ver. ¿Qué es lo que pasa cuando hablando retail, hablando como se hablan en muchos academias de trading, en muchos grupos, qué pasa cuando un piso se convierte en techo? Viene a ser, ¿qué cosa? De tener un soporte a tener una resistencia, de tener un piso a tener un techo, etcétera, etcétera. No quiero que entiendas esa parte porque es similar y es lo mismo. De tener un block alcista, un bullish block, se te convierte en un breaker. Por lo tanto, es un soporte. Aunque en el mundo institucional no lo quieran ver así, es un soporte, ¿sí? Y eso es algo que les duele a ellos porque es la realidad. Es un soporte en el cual el precio es sostenido o es rechazado. En este caso, vemos como el precio no es sostenido, quiebra esta área o esta zona y podemos esperar entonces un retroceso o un retesteo buscando esa zona para ir a la baja. ¿Vale? Bien, quería que tuvieras esto en cuenta, que los blocks se pueden utilizar para buscar compras y una vez que son quebrados para buscar ventas. ¿Sí? Así de sencillo, no quiero entrar en temas como que este es un nombre así, que este es un nombre, no, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. No nos hagamos bolas, no nos enredemos, veámoslo simple. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? Quiero que veas ahora esta parte del block, o este block más bien, cuando el precio llega ahí. Y vamos a marcar igual, de la misma manera, su 50%. Quiero que veas cómo el precio cierra. ¿Sí? Puedes utilizar el cuerpo, ¿eh? Como puedes utilizar la mecha. Se supone, en teoría, entre comillas, que la mecha es el área más sensible, pero te das cuenta que el precio penetró la mecha, no le importó, y llega hasta el cuerpo del bloque, que justamente da con el 50%. Si tú lo bajas, pues el 50% va a estar más abajo, ¿no? Quiero que tú veas esto. Va a estar acá. Pues, es de su 50%.
ahí justamente, y el precio cierra por encima de él, justamente en el cuerpo, y luego vemos con el precio es rechazado o es expulsado, ¿sí? Ahora bien, aquí viene la parte más importante. ¿Cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar de una forma más correcta? Porque no se trata solamente de escoger un blog por escoger. ¿Sí? Eso es algo que tienes que entender, ¿sí? Pero déjame decirte que a cierta ciencia no puedes saber cuál blog va a ser capitalizado y cuál sí va a ser capitalizado. Lo único que puedes esperar es tu formación de un cero, ¿sí? Y con eso vas a saber si el blog va a ser capitalizado o no. O simplemente poner tu orden y pues, esperar que sea el correcto, ¿no? Pero bien, lo único que quiero que entiendas es que estos blogs te van a ayudar mucho a poder interpretar el precio de una manera muy diferente, ¿vale? Más allá de que, entre comillas, términos institucionales, quiero que entiendas que son soportes, ¿sí? Soporte, resistencia, da igual, ¿sí? Son bloques, ¿sí? Llámese como se llamen, son bloques, ¿sí? Bloque alcista, bloque bajista es un bloque, ¿sí? Es un bloque. ¿Qué hace un bloque? Sostener o retener, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer el precio y esa es la función principal de los bloques, ¿vale? Y así es, pues, cómo debes de aprenderlo, siendo un blog, ¿sí? No pensando en que es un blog alcista, blog bajista, es igual, son lo mismo, funcionan para lo mismo, todos funcionan para lo mismo. ¿Cuál es la funcionalidad que tiene que tener? Expulsar el precio. Así de sencillo, expulsar, ¿sí? Entonces, no pasa nada, ¿vale? Bien, esto es en cuanto a los blog bajistas, o perdón, blog alcistas, vamos a ver los blog bajistas, ¿no? Pero quiero dar un repaso con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando el precio viola o no respeta un blog? Pues se convierte en un blog de poder buscar compras, en un blog para poder buscar ventas, al momento de regresar nuevamente a la zona y poder buscar ventas, ¿sí? Las partes sensibles de un blog es su mecha, ¿sí? Su cuerpo, ¿sí? Y su fair value. Para mí son las partes más importantes que puedes encontrar dentro de un order block y creo que es lo principal que tienes que entender de un order block, ¿no? Su 50%, entre comillas, y en teoría, si no eres respetado 6 cierres por debajo del 50%, tienes menos probabilidades de que ese block sea respetado. Pero si te hace, para mí, si te hace un setup de compra, tienes más altas probabilidades de que sea respetado y de que sea capitalizado, porque esa es la idea de los blocks, que sean capitalizados, que sean utilizados para expulsar el precio, ¿no? Y un ejemplo de ellos es este de aquí. Como el precio llega, ¿sí? No llega al 50%, pero el precio es detenido ahí después de bajar violentamente. Quiero que veas. Y luego, ¿qué hace? Expulsado. Bien, esa es la función principal de los blocks. Ahora bien, vamos a ver lo que son los order block bajistas, que en este caso se les llama bearish block, que son estos, la última vela de todo un impulso bajista, la última vela de un impulso bajista, la última vela de un impulso bajista. ¿Y cuál es la función? La misma que lo que vimos anteriormente, que el precio llegue y sea rechazado, ¿sí? Order block, que el precio llegue, sea rechazado, ¿sí? Order block, que el precio llegue, sea rechazado. Bien, si te das cuenta, no hay nada de ciencia detrás de estos, no hay nada de ciencia detrás de un order block, simplemente es ir utilizándolos conforme a la estructura o conforme a la tendencia, conforme a tu order flow. Es lo que va a determinar cuál vas a utilizar y cuál no vas a utilizar. Si yo sé que esto ya empieza a ser bajista, estos blocks alcistas van a dejar de importarme. Y me voy a enfocar en los blocks bajistas. Todos los blocks bajistas para ir buscando oportunidad de venta, buscando qué cosa, sales, como fue en este caso, ¿sí? Y estos de acá arriba se les considera block no capitalizados, es decir, block que están limpios, que no han sido tocados, ¿sí? Como este pequeñito de aquí, ¿sí? Como este de acá, ¿sí? Son bloques que no han sido tocados, es decir, si el precio viene acá, tienes cierta probabilidad de que el precio sea rechazado en este bloque por no estar capitalizado, entre comillas, estar limpio. Bien. ¿Cómo puedo yo utilizar los blogs? ¿Cómo yo puedo darle un mayor enfoque a esto? Bien, he marcado algunas cosas para que tú puedas entenderlas mejor. Y es decir, tengo máximos marcados, que pues ya los conocemos, son buys. Bien, que es lo que estamos viendo, que el precio sube, neutraliza máximos, ¿sí? Y llega a una zona de un blog, donde el precio es ¿qué? Rechazado y buscamos qué cosa, mínimos más bajos. Pues, y todavía estos mínimos de acá. Yo quiero que veas cómo el precio es detenido
en este block chiquitito que muchos no lo consideran y lo hacen menos, pero ahí el precio es detenido, rechazado y nuevamente impulsado al alza. En este block pequeñito, pues, es retenido, después de neutralizar sell stop, es retenido en el block y luego expulsado al alza, nuevamente quebrando máximos, rebalanceando la ineficiencia. ¿Cuál es la ineficiencia? Todo esto aquí. ¿Sí? Balance, balance, balance. Bien, este es en cuanto a los order block, cómo utilizarlos, cómo identificarlos, cómo verlos. La verdad no quiero entrar mucho en tema de ellos acerca de que existen 8, 9, 10, 20, 50 mil tipos de block, porque al final de cuentas es lo mismo, todos son lo mismo, todos sirven para lo mismo, y da igual. ¿Sí? Quiero que entiendas eso. Lo que tienes que entender es que son block, los cuales pueden ser utilizados como soporte para que el precio sea rechazado. Así de simple. Si no entremos en detalles, no entremos en qué es esto, es aquello, bla, 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 teoría, teoría, teoría. Quiero que sea algo más práctico, algo que entiendas más fácilmente, ¿no? Cómo utilizarlos. Y vamos a ver otro ejemplo más con respecto a los order block. Quiero que veas, aquí tenemos un order block, ¿sí? Tenemos una expansión, tenemos un order block alcista, o en este caso, un block alcista, ¿sí? El precio llega ahí y luego es expulsado. ¿Sí? Tenemos otro block alcista, el precio llega ahí y nuevamente es expulsado, ¿sí? Luego vemos cómo el precio va bajando, ¿sí? Tenemos un block después de todo este impulso bajista, ¿sí? Un block bajista, el precio, quiero que veas cómo el precio intenta ir al alza, pero es rechazado. ¿Cómo lo cierras? Y luego el precio intenta, es rechazado y baja violentamente, ¿sí? Al bloque que tenemos aquí y luego es expulsado. Pues, pero todo es basado en que en lo que estás viendo con liquidez. Si tú los combinas con liquidez vas a entender el por qué entonces. Porque el rechazo que había por debajo, sell stop, ¿sí? Son neutralizados, o el bloque capitalizado, luego expansión al alza que había ahí por arriba, buy stop. ¿Ves? Liquidez. Si tú aprendes a combinar esto con la liquidez, va a ser mucho más fácil para ti el poder mover, el poder entender esto, el poder escoger los blocks correctos y no solamente escoger un block por escogerlo, sino basado en la estructura, número uno, basado en el order flow, basado en lo que el precio te está indicando, ¿vale? Pero creo que van a ser mucha ayuda para ti, van a ser buenos términos de poder utilizarlos para determinar si pones una orden o no pones una orden, ¿no? Pero bien, esto es el tema de los order block o de los block, ¿sí? Órdenes pendientes, bloque de órdenes pendientes. ¿Sí? Quería dar algo completamente sencillo con respecto a esto, no entrar en indagar en tantas teorías o cosas que la verdad no vienen al caso y no son funcionales. Eh, aprende esto, domina esto y podrás entender mucho mejor el cuándo y el por qué expande el precio, ¿no? Porque aquí lo tienes, lo estás viendo y aquí estás viendo cómo el precio es sostenido en estos soportes llamados order. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video. Que estés bien. Hasta pronto.